Buenos días, bienvenidas y bienvenidos al Museo de la Mujer, centro de difusión de una nueva cultura de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Iniciamos el día de hoy con la primera sesión del ciclo de conferencias en conmemoración del Día Internacional del Orgullo LGBT+. Y para ello tengo el gusto de presentar a la doctora Fernanda Núñez Becerra del INA Jalapa, que va a impartir la conferencia titulada Buscando las huellas de eso, qué pena para tener nombre. La doctora Fernanda realizó la licenciatura en Antropología Social y maestría en Historia y Etnohistoria por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Es doctora en Historia Contemporánea por la Universidad París 7 Diderot, Denis Diderot. Profesora investigadora titular C en el Centro INA Veracruz y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Es especialista en la historia de las mujeres y su sexualidad en México. Ha publicado los libros Malinche, de la historia al mito, y La prostitución y su represión en la Ciudad de México, siglo XIX. Ha coordinado también, junto con María Rosa Espinosa, los 3 volúmenes de Mujeres en Veracruz, y junto con Rina Ortiz, La osadía se viste de mujer en el centenario de un año crucial, 1917. Y bueno, tiene muchos artículos y capítulos de libros en revistas nacionales e internacionales. Bienvenida, doctora Fernanda, y adelante. Muchísimas gracias, Fabiola, por tu presentación y por verte el día de hoy. Me da mucho gusto. Y agradezco también al Museo de la Mujer y a la doctora Patricia Galeana esta amable invitación que me hizo a estar hoy festejando con todos ustedes el Día del Orgullo LGTB. Pero fíjense que a pesar del júbilo explosivo de las disidencias sexuales, como le llamamos hoy a las expresiones no binarias de los sexos, y a una proliferación exultante y festiva de su presencia en el ámbito de lo público, hasta hace muy poco impensable, hay muy escasa investigación histórica sobre el tema del lesbianismo en México. Yo tengo 2 pequeños artículos publicados, uno en Historiografía y otro en la revista Navegando de la ENA, que invito al público a leer si están interesados, porque ahí vienen exactamente las citas de todo lo que voy a decir hoy. Y el día de hoy quiero comenzar leyéndoles un poema de Efrén Rebolledo, que escribió en 1916 y que se intitula El beso de Safo. Y dice así: más pulidos que el mármol transparente, más blancos que los blancos vellocinos, se anudan los 2 cuerpos femeninos en un grupo escultórico y ardiente. Ancas de cebra, escorzos de serpiente, combas rotundas, senos colombinos, una lumbre los labios purpurinos y las 2 cabelleras un torrente. En el vivo combate, los pezones que se embisten parecen 2 pi, trabados en erótica pendencia. Y en medio de los muslos enlazados, 2 rosas de capullos inviolados, destilan y confunden sus esencias. Muchas gracias. Comencé con este poema no solo por su belleza intrínseca y porque al parecer su autor fue el primero en tratar abiertamente el tema del lesbianismo en México, sino también porque sin duda es uno de los poemas eróticos más atrevidos de la literatura mexicana. La novedad también estriba en que el poeta no juzga, nos pone en situación de voyeur que observa esos cuerpos femeninos entregados uno al otro y nos invita a observar sin prejuicios moralizantes. Es probablemente también la primera vez en México que con adjetivos positivos y un sentido de fortaleza estética se muestra el amor entre mujeres. Fuera de cualquier raigambre moralista, su autor nos invita a colocarnos dentro del lado del placer y por lo tanto de la transgresión. Este poema es uno de los 12 sonetos que conforman el poemario intitulado Caro Vitrix, que podríamos traducir como Victoria de la carnalidad, título que en 1916 era en sí una rebelión y un desafío, partícipe de ese gran entusiasmo político y cultural que deseaba instaurar un nuevo orden, intentando anular siglos de represión de los cuerpos.
Ese hermoso atrevimiento estético le costaría bastante caro a Efrén Rebolledo. Como nos dice Carlos Monsiváis, nunca pudo, por eso, ascender en su larga carrera diplomática. El miedo a la condena social, a la reprobación moral, así como la autocensura, fueron seguramente algunas de las razones por las que el silencio y la invisibilidad hayan sido las características que perduraron durante tanto tiempo en México alrededor de las prácticas sexuales heterodoxas. La historiadora Sharon Marcus escribe que la historia de las lesbianas es una historia codificada, hecha de silencios, de no dichos, de pequeñas huellas que hay que poder descifrar e interpretar, sabiendo de antemano de lo que se trata. Es por eso que yo me pregunto si una heterosexual como yo, sin ese queer eye o gaydar, como dice ella, podrá entender esas claves y esos pertinaces silencios. Espero no ser una intrusa incómoda y pido una disculpa de antemano por entrar en un tema delicado, difícil, excusándome en mi especial amor por la historia de las mujeres y de su sexualidad, que jamás estará completa sin la de las lesbianas y las no heteronormadas. Conocemos evidentemente los casos famosos y excepcionales de supuestas lesbianas en México. La historia o la leyenda más bien de la monja alférez, las suspicacias que han levantado las cartas de Sor Juana a su querida reina, o ya más cerca de nosotros durante la Revolución, las guerreras del travestido coronel Amelio Robles que trabajó Gaby Cano. Ni qué decir de las 2 o 3 artistas famosas que se atrevieron a vivir romances con mujeres abiertamente en la década de los 30 del siglo XX, menospreciando absolutamente las condenas de la opinión pública. Es evidente que si solo podemos citar tan pocos casos de transgresoras, es porque hacen falta investigaciones sistemáticas para poder escribir sobre el nacimiento de algo que se podría formular como una identidad lésbica mexicana en el finisecular siglo XIX. Por eso me parecía interesante la propuesta de Vicinus de ir buscando y ordenando esos rastros de una identidad fragmentada y no encerrarla en una definición rígida debido a la diversidad y a la multiplicidad de experiencias lesbianas. Los estudiosos contemporáneos que introdujeron el concepto de las intersexualidades explican la dificultad de entender la noción de identidad sexual en general, aún en nuestros días, y han demostrado que las definiciones hasta ahora clásicas no se resuelven de manera inmediata en el ámbito de lo corpóreo, ni de lo psicológico, de lo social o lo cultural. Así que, como dice Anne Fausto Sterling, falta mucho por hacer, pues todo atributo supuesto como característico de un sexo está siendo cuestionado. El problema de escribir hoy sobre la aparición de una identidad lesbiana a finales del XIX mexicano radica fundamentalmente no solo en una escasa literatura, sino en la dificultad de encontrar en la propia historia rastros de evidencias de mujeres que hayan escrito sobre sus pasiones y sus experiencias. Es evidente, además, que como mujeres del siglo XIX, ellas únicamente hubieran podido expresarse desde la esfera pública, privada, y solo en cartas o en diarios íntimos podríamos encontrar pruebas o rastros de su deseo por otra. Desgraciadamente, como bien sabemos las historiadoras, muy pocas mexicanas se volcaron en esa práctica autobiográfica, a menos que con el tiempo se puedan aclarar las sombras de las memorias familiares y que aparezcan poco a poco esos famosos escritos que necesitamos tanto. Así que hoy solo me voy a adentrar en la prehistoria de esa construcción identitaria, analizando los primeros discursos que hablaron sobre ellas en México, aunque todos ellos sean masculinos y en general peyorativos. Estoy consciente de que no debería contentarme con encontrar solo a mujeres que hicieron relaciones sexuales con otras mujeres, sino ampliar mi horizonte aceptando que el deseo homoerótico pudo expresarse a través, obviamente, de estructuras heterosexuales. Añadir también la bisexualidad, voluntaria o forzada, así como no olvidar que muchísimas mujeres debieron haberse negado su propia homosexualidad debido al temor, a la vergüenza o a la fuerza abrumadora del rechazo social. Debo confesarles que mi pesquisa bibliográfica arroja hasta el momento silencio e invisibilidad,
Insisto, no es que no hayan existido mexicanas que amaron a otras, sino que aún no podemos vislumbrarlas porque decidieron vivir su diferencia en secreto, hasta que aparezcan públicamente en México los primeros movimientos feministas y lésbicos en los años 70 del siglo XX. Pero esa es otra historia de la que hoy yo no les hablaré. En Estados Unidos y en Inglaterra, donde hay una abundante y rica bibliografía consagrada a este tema, y se han trabajado minuciosamente diarios, cartas personales y memorias de muchas mujeres que hoy podemos considerar como lesbianas, se ha visto que en toda la primera parte del siglo XIX, como tradicionalmente se consideró a las mujeres incapaces de sentir placer sin la ayuda de los hombres, o como más inocentes sexualmente hablando, el que vivieran juntas, el que se besaran en la boca o se escribieran apasionadas cartas de amor, no preocupó demasiado a sus contemporáneos que veían esos apuros infantiles, solo prolegómenos al verdadero amor. Aunque las ladies de Llangollen, como se les llamó a esas dos jóvenes irlandesas de la élite que a finales del siglo XVIII huyeron de sus familias para vivir juntas, permiten vislumbrar que mujeres podían amarse apasionadamente sin reivindicarse como lesbianas, lo que era imposible y no tenía sentido en esa época cuando ni siquiera existía la palabra. Un siglo después, en Estados Unidos, los internados para jovencitas permitieron la formación de parejas que al salir del internado, pues pudieron vivir juntas dependientes y se les llamó Boston Marriages, en honor a la novela de Henry James de 1886, que mostró los fuertes lazos entre el feminismo y el lesbianismo. Esta situación de relativa tolerancia en la que vivirían sus amores algunas mujeres decimonónicas comenzaría a cambiar a principios del siglo XX, cuando las amistades femeninas ya no se vieron tan inocentes debido a la pujante sexología que las calificó como desviadas, como invertidas, y obviamente al fortalecimiento del orden natural de los sexos. Ya no será ni natural ni noble el afecto entre mujeres entre sí, sino síntoma de anormalidad tanto congénita como psicológica. Pero aquí también, al nombrar al deseo femenino, aunque fuera para condenarlo, este pudo aparecer públicamente y comenzar a teorizarse y a diferenciarse para luego reivindicarse. El modelo que tuvo más éxito fue sin duda el de la lesbiana militante encarnado por Radcliffe Hall, quien en su famosa novela El Pozo de la Soledad de 1928 construyó al personaje Stephen Gordon como un invertido congénito, siguiendo la clasificación del sexólogo Havelock Ellis. La propia autora se autocalificaba como una invertida y tuvo muchísimos y sonados romances con mujeres. La homosexualidad masculina, al contrario, supo crear en la Europa del antiguo régimen una subcultura original y logró definir, ya a finales del siglo XIX, una identidad específica, a pesar o gracias al poder médico que se abocó a aislar y a definir a los desviantes. Sin embargo, ellos pudieron organizarse, resistir a leyes homófobas y lograr por fin forjarse una más temprana identidad propia. En México, por ejemplo, será hasta la famosa redada de los 41 que en 1901 sacará el tema a la calle. Ese sonado escándalo mostró a la sociedad mexicana porfirista la existencia de un mundo oculto que, si bien fue calificado por la opinión pública como sórdido o vergonzante, permitiría a la postre el surgimiento de la identidad homosexual moderna. La identidad lesbiana, es decir, la afirmación de una diferencia pensada como fundadora de una solidaridad y de una experiencia comunitaria, aunque fuera fragmentariamente, toma verdaderamente forma hasta finales de la década de los 20 en ciertos medios intelectuales de las grandes metrópolis como Nueva York, Boston, París, Londres o Berlín. La investigadora francesa Florence Tamagne se pregunta si las lesbianas habrían logrado elaborar estrategias de ocultamiento para fundar subculturas secretas, pero intrínsecamente subversivas como fueron las de los hombres. De cualquier manera,
el hecho de afirmarse identitariamente en las urbes modernas pudo permitirles por fin tener un lugar en la historia y defenderlo. Pero al visibilizarse, corrieron el riesgo de fragilizarse al volverse mira de ataques homófobos. En México, ese proceso, como les dije, se dio mucho más tarde. Los principios del siglo XX serán también el momento del reforzamiento de la heterosexualidad normativa, que impondrá esa tajante oposición entre los sexos y los géneros, que también conocemos. El mundo de las instituciones occidentales solo puede pensar en un único modelo, el amor heterosexual del matrimonio para la reproducción, y niega, controla o somete cualquier expresión de la sexualidad femenina activa, tachándola de excesiva y de anormal. Toda la literatura médica e higienista escrita desde el siglo XVIII para los matrimonios reforzó la idea de que la continencia y la moderación sexual y dentro del matrimonio eran fuente de salud y de que cualquier exceso sexual era funesto para la misma. Las niñas debían mantenerse en la ignorancia, lo que supuestamente las prevendría de sucumbir a las bajas pasiones. Asimismo, se insistió en que las mujeres decentes eran pasivas, poco sexuales y solo respondían a los deseos masculinos. Las mujeres que no cumplían con lo visto como normal, es decir, que no se casaban y tenían muchos hijos, comenzaron a ser percibidas como sospechosas. La percepción, por supuesto, también fue de clase. Así que todas aquellas que por algún motivo tenían que salir de sus hogares para trabajar, entraron asimismo en esa categoría. De hecho, el safismo se asociará a las mujeres marginales, supuestamente las más libres sexualmente hablando, a las prostitutas, a las enfermas mentales, a las presas. A finales de la década de los 70 del siglo XIX es cuando yo empecé a encontrar bibliografía médica que habla ya de la existencia de invertidas, safistas o privadas. Pues como les decía, el término lesbiana no se utilizaba aún en México. Es el momento del auge del famoso sistema francés que se implementó para reglamentar la prostitución. La opinión pública toma conciencia de la amplitud de ese que piensan novedoso fenómeno social y del riesgo concomitante a la contaminación pública y a la contaminación moral. Y entonces fue para combatir a la sífilis, esa plaga que amenazaba con llegar hasta el corazón de las familias decentes, por lo que la prostitución reglamentada, bien vigilada tanto por la policía como por la medicina, siguió siendo vista, pero tal vez ahora como nunca antes, como un mal necesario. En ese sistema de la doble moral, las prostitutas vistas como mujeres indecentes, poseedoras de deseos eróticos, debían existir justamente para salvaguardar la honra de las decentes, las normales, las pasivas sexualmente hablando. La anatomía dictó a la cultura el comportamiento social que se esperaba de cada sexo. Los observadores sociales estaban convencidos de que los varones, por su naturaleza, no podían permanecer castos por mucho tiempo, a riesgo de sufrir diversas dolencias. Por eso en México el discurso claramente abolicionista no se dará sino hasta en tiempos de la Revolución a principios del siglo XX. Los médicos que controlaban a las prostitutas describieron lo que sucedía en los lugares en los que se concentraban estas mujeres amorales: el hospital, la cárcel y, por supuesto, el lupanar, donde la práctica del safismo, según ellos, era muy común. Solo se podía entender el amor y el sexo a la manera heterosexual, y cuando de dos mujeres se trataba, obviamente, ellas se amarían frenética y vehemente. También los doctores que trabajaban en la inspección sanitaria del Distrito Federal, allá por los años 70, en el último tercio del siglo XIX, denunciaban en sus informes que el hecho de que las prostitutas tuvieran que compartir cama tanto en el hospital para sifilíticas como en el asilo de arrepentidas provocaba que cometieran muchas barbaridades, ya que nunca olvidan su vida corrupta. Como podemos observar, las terribles privadas solo lo eran, si seguimos a los doctores, por accidente, porque no había camas, porque no había hombres disponibles, por aburridas, por ociosas.
La reticencia a hablar de esas pervertidas y a describir sus asquerosas prácticas permanece incluso entre los médicos legistas que escriben algunos códigos del Código Penal Mexicano de 1871 y que van a ser los autores del compendio de medicina legal unos años después. En sintonía con las legislaciones más modernas, estos médicos pretenden que se penalizara también en México los delitos sexuales llamados de incontinencia, es decir, aquellos en los que las pasiones desbordadas llevaban a cometer los ultrajes a las buenas costumbres, como fue entonces considerada la sodomía. Pero inmediatamente después afirman, y no vamos a hablar los estoy citando, no vamos a hablar del clitorismo o del amor lésbico, de la bestialidad, de la masturbación y de otras obscenidades, dice, para no lastimar demasiado con nuestras descripciones la decencia pública. Ahí cierro las comillas. Para la medicina legal, el amor lésbico no convertía en criminales a sus practicantes, como sí podía llegar a serlo la homosexualidad masculina, aunque ellos no encontraron en México un solo homosexual para poderlo medir e interrogar minuciosamente, por lo que se vieron forzados a utilizar los datos de criminales homosexuales europeos trabajados por los famosos médicos legistas Tardieu en París y Casper en Berlín, quienes trataron de encontrar en los cuerpos de los invertidos pruebas evidentes de su degeneración moral. Los mexicanos pretenden tipificar como delito la homosexualidad masculina, pero no así la femenina, tal vez por considerarla de segunda, menor, sin mayores consecuencias, o porque no veían ahí la posibilidad de penetración. Seguramente por ello utilizaban el nombre tribada, es decir, la que se frota. Sabían que las mujeres normales eran las que sabían controlar y gestionar sus pasiones, y que el otro extremo, el de la anormalidad, estaban esas que se entregaban al safismo con ardor, como dicen ellos. El cuerpo, como pueden ustedes seguir apreciando, se convierte en una metáfora del comportamiento individual. La medicina intentó encontrar entonces el órgano responsable de tantos desbordamientos femeninos. Y así, el clitorismo fue una enfermedad que aparece en los diccionarios médicos a comienzos del siglo XIX. Ya a finales de ese mismo siglo, el clítoris entonces tuvo un importante papel en las teorías sobre la sexualidad femenina porque su tamaño estaba en relación directa con el temperamento individual y el comportamiento social, que si era grande debía ser excesivo, es decir, masculino o safista. La apariencia de unos genitales femeninos normales fue también prueba de la modestia y del pudor de las mujeres normales. Algunos médicos pensaban que podía ser amputado sin peligro, aunque reconocen que las mujeres que habían sufrido esa operación disfrutaban mucho menos la aproximación del varón. El prolífico médico higienista, bueno, por suerte en México yo no encontré que se hicieran esas horribles operaciones. El prolífico médico e higienista valenciano Vicente Suárez Casañ publica a finales del siglo XIX una enciclopedia médica muy popular llamada Conocimientos para la vida privada, con un capítulo intitulado El amor lesbio, un compendio de lo que se sabía en ese momento sobre el tema. Y el hecho de que en 1910, que es la edición que yo consulté, ya tuviera 22 ediciones, indica que esa literatura científica respondía a una demanda ávida de conocimientos sexuales en español en un momento en que en otros países occidentales ya se estaban difundiendo los rudimentos de la sexología. Y si bien este escrito sigue los clásicos tópicos sobre la tribada ya descritos por nuestros médicos, la novedad radica en que a partir de entonces, y de este librito, Suárez Casañ dice que el peligro ya se ha extendido y ahora acecha a las niñas de las clases acomodadas. Y para alertar a los padres de familia de eso que él llama una vergonzosa aberración, recurrirá al mito, una vez más, de la célebre décima musa, pero la versión de Safo que Suárez Casañ utilizó fue la que circulaba en el ámbito médico y criminológico y que servirá para condenar radicalmente el amor entre mujeres, al que califican siempre como desenfrenado.
Suárez Casañ afirma que Safo había nacido hermafrodita y al convertirla en un monstruo puede llevarla a cometer abominables crímenes como el incesto con su hermano, el amor sáfico con sus alumnas, y hasta que la hace caer perdidamente enamorado de un hombre, Faón, pero al no ser correspondida, Safo se aventaría al mar desde Leucade para extinguir, decía Suárez Casañ, la llama de su pasión. Otro tópico médico muy socorrido fue el de la insaciabilidad de las tribadas. A esas mujeres no las satisfacen ni los hombres ni la masturbación y por eso recurren a su mismo sexo. Pero eso no hace sino aumentar más su deseo, llevarlas a la violencia, a la locura o al suicidio como Safo, explica Suárez Casañ. Todos estaban de acuerdo en afirmar que solo la prevención y una buena educación moral podían dar a las jóvenes herramientas para resistir al sensualismo de la época moderna. Había que convencerlas que solo el verdadero amor y los genuinos goces dentro del sagrado matrimonio eran los que traían salud y felicidad. Había que casar pronto a las jóvenes, había que vigilarlas de cerca, no mandarlas a internados ni a conventos en donde solo aprendían malas costumbres. Pues, dice él, una vez que la joven ha sido iniciada en los misterios de las discípulas de Safo, tarde o nunca los olvida, porque he sabido que el vicio atrae como el abismo. Bueno, pues las supuestas safistas interrogadas en la cárcel por el periodista y criminólogo Rumagnac a principios del siglo XX, no nos informan mucho más acerca de sí mismas ni de su mundo. Él las entrevista justamente con sus a priori de clase y de género. Y ahí están las criminales safistas, porque a eso conduce la vida en la cárcel. El vicio se imita o se contagia como una enfermedad. Y Rumagnac las identifica por su peinado. Supuestamente las masculinas llevaban la raya del lado derecho y las femeninas del lado izquierdo. Pero nada nuevo nos enseña Rumagnac, pues se afirma que todas eran safistas, ninguna acepta hacerlo en la entrevista y todas acusan a la otra de practicar el tan odiado vicio. Una vez más, el periodista confirma que la causa de su inversión era una simple práctica de sustitución realizada por aburrimiento. Pues dice, ese vicio no las hace perder su deseo por los hombres. Tampoco sabremos mucho más sobre ellas ni sus pasiones leyendo la paradigmática novela de Federico Gamboa, en la que describió la trágica trayectoria de la joven y bella santa, la aclimatación mexicana de Naná, que se convierte aquí en un mito y en una realidad. Santa se ve orillada en la novela a ingresar a la mala vida porque un hombre la desflora y abandona. En ese México de Gamboa, recordemos, el perder la virginidad antes del matrimonio deshonraba a la familia y una mujer ya perdida solo podía ser carne de burdel. Dicho autor, un francófilo declarado, conocedor de los bajos fondos prostitucionales, tanto de México como de París, tampoco describe escenas sáficas y solo pinta a la famosa matrona lesbiana como una degenerada, tal como la describían los criminalistas siguiendo las teorías del Lombroso. La gaditana se enamora de Santa, pero nunca llega a suceder nada entre ellas. De hecho, tampoco entre las otras pupilas supuestamente tan pervertidas en el burdel. La novela, moralista y punitiva, es un ejemplo de lo que le sucede a las mujeres malas. Faltos de imaginación, todos estos médicos, abogados y periodistas que solo vituperaron el amor entre mujeres sin jamás describirlo, de ahí lo osado del poema de Rebolledo con el que comenzamos nuestra ponencia. Y la literatura francesa del siglo XIX, tan de moda en México, poetiza al safismo, aunque sus estudiosos afirman que también allá responde más a las fantasías masculinas que a una supuesta realidad lésbica. Baudelaire, por ejemplo, que era un apasionado en ese tema, estuvo a punto de intitular Las lesbianas a sus flores del mal y pensaba escribir una novela a la que intitularía Las tribadas. Balzac también fue muy claro en su descripción de La fille aux yeux d'or. La Gamiani de Musset desarrolla el personaje de la femme fatale
que tendría una larga vida literaria. A Zola le fascinan los dúos femeninos. Y en todas esas obras, las lesbianas comparten rasgos muy parecidos. Son groseras, fuman, beben sin medida, se visten como hombres, son teatralmente muy exageradas. Pero si en esas novelas que causaron cierto escándalo en su momento, fueron escritas para satisfacer la mirada masculina, también es cierto que esa literatura ayudará a difundir estereotipos y ulteriormente a forjar ciertas identidades, al menos en las grandes urbes. Acá en México, Las Inseparables, ese retrato de costumbres en el que Heriberto Frías describe supuestamente a dos lesbianas de la Ciudad de México en 1915, sucede lo mismo que en Santa o que entre las criminales de Rumañac, es decir, muy poco. La novedad en la novela de Frías, nos explica el historiador Irwin, que la trabaja muy padre, es que ya no están encerradas en el burdel o en la cárcel, que son mujeres elegantes, modernas, independientes aparentemente. Manejan y se pasean por el bulevar todos los días haciendo alarde de su mutuo amor. Pero una vez más, la novela deja ver más las fantasías de Frías que alguna descripción íntima de lo que podía suceder entre dos mujeres reales. Por supuesto, una adopta el papel de la activa, más masculina, mientras que la otra, femenina, el papel pasivo. Al menos Frías nos evita el juicio moral y peyorativo clásico y no da explicaciones de por qué se comportan de esa manera, pero no puede evitar el convertirlas en prostitutas por las noches. Al no tener recursos económicos ni trabajo, porque eran niñas bien, deben buscar efímeros amantes en las noches para poder costear su caro tren de vida. Es así como el safismo no fue sino pura ilusión. En el fondo, son prostitutas de lujo, dependientes del dinero de los hombres. Por eso, Las Inseparables no es un texto para la historia del lesbianismo, dice Irwin, sino manifestación de la paranoia masculina sobre algo que no puede ni siquiera imaginar. Pero muestra también que para 1915 ya existía en la Ciudad de México un concepto para representarlas, así como que había mujeres de las clases medias y altas con la suficiente independencia económica como para permitirse explorar opciones sexuales antes ni siquiera conceptualizadas. Y me gustaría concluir ya mi charla con un artículo intitulado Don Juan con faldas, que fue publicado en el periódico El Grito del Pueblo en 1911 para mostrar el pánico que esa mujer moderna parecía provocar en ciertos sectores de la sociedad mexicana en pleno fermento revolucionario. Criticando la delicadeza de modales de muchos hombres preeminentes del régimen porfirista, el periodista deplora que por ese exceso de refinamiento ya no hubiera verdaderos hombres en México. El sexo fuerte, afirma, está en plena degeneración. Y es por eso que las mujeres indignadas, viendo que los hombres abandonan su masculinidad, deciden tomar el relevo volviéndose feministas, dice. Relata la historia de dos jóvenes y bellas aristócratas napolitanas, muy amigas, que fueron obligadas a separarse debido a los intensos rumores que su estrecha amistad había despertado en el entorno familiar de ambas. Ellas, que se amaban profundamente, urden un plan y huyen con el dinero y las joyas robadas a sus familias, provocando un sonado escándalo. Pero el autor del artículo siente la necesidad de tranquilizar a su público mexicano, haciendo notar que esa historia había sucedido muy lejos y que la recordaba solo para demostrar las funestas consecuencias del rabioso feminismo que reinaba en aquellos países. Quería evitar que el feminismo, que él asimila al lesbianismo, trajera a México los mismos abusos, y para ello hacía un sentido llamado a los verdaderos machos para que no temieran afirmar su masculinidad. Y ya para concluir, me parece que esta nueva mujer, creación de la modernidad, representó una clara amenaza para las antiguas formas de masculinidad en particular y para el patriarcado en general,
incluso en esos tiempos revolucionarios. Podríamos decir que al mexicano lo revolucionario no le quitó lo macho, antes al contrario. Los hombres reencontrarían en el ejercicio guerrero y la violencia la esencia misma de la legitimidad de las antiguas prácticas de la masculinidad. Y si bien estaban listos para aceptar la participación de las mujeres en esas luchas, fue solamente porque las necesitaban, como ocurrió un siglo antes en las guerras por la independencia. Muchísimas mujeres se unieron a la causa revolucionaria y lucharon, algunas hasta con las armas en la mano, para derrocar al régimen porfirista. Salieron a la palestra con las armas en la mano para derrocar al régimen porfirista. Pero, perdón, para lograr algo mucho más, ese conjunto de motivaciones sociales y personales que hoy resumiríamos en la emancipación femenina. Pero esta vez ya no fue posible regresarlas al hogar tan sencillamente como había sido en el siglo anterior. Y por ello la amalgama entre safismo y feminismo sirvió para asustar a la opinión pública, tan reticente a ver con buenos ojos los avances que la causa de las mujeres estaba logrando hasta en México, aunque con mucho más ímpetu en otros países. Solo eso nos permite entender la increíble resistencia de la sociedad y la multiplicación de los tremendos anatemas fulminados contra las mujeres que salían de sus casas a trabajar, ya que se fueron integrando cada vez en mayor número al mercado laboral. El feminismo fue mal visto porque amenazaba la tradicional preeminencia masculina y la hombría en general, pues el fantasma del safismo permitiría a las mujeres gozar de su sexualidad sin la ayuda masculina. El feminismo, asimilado al safismo, se volvió también una amenaza global. Se vio como un movimiento disolvente de la familia, pilar de la sociedad. La igualdad preconizada por ellas, un mero pretexto para el libertinaje sexual y la perversión. La prensa prefirió tratar del feminismo en términos despreciativos y burlones. Las mujeres liberadas amenazaban al conjunto social, ya que las llamadas feministas intelectuales, como mujeres públicas de ese tiempo, solo podrían procrear hijos débiles, ya que su capacidad reproductiva estaría degenerada por el esfuerzo mental exagerado, decía un periódico aquí en Veracruz. Incluso el avanzado pedagogo Félix Palavicini, que era bastante avanzado, ¿verdad?, expresará muy bien ese temor de la sociedad mexicana en cuanto a una educación femenina más puntual, ¿no? Cuando escribía de manera enfática en 1910, somos partidarios de la instrucción de las mujeres, pero no quisiéramos la multiplicación de las cerebrales o de las cervelines, como las llamó el moderno rotativo veracruzano El Dictamen, en un artículo dominical de 1926, a las doctoras, a las normalistas, a las literatas, a las maestras, todos esos seres asexuados, sin corazón, ni fantasía, ni ternura, ya que las mujeres puro cerebro, las que son las que exigen democracia e igualdad entre los sexos, eran todas unas locas enardecidas, tal como las safistas. Y cierro ¿cómo se llama? La comilla del dictamen de este artículo que les leí. Muchísimas gracias por su atención. Agradecemos mucho a la doctora Fernanda por esta interesante charla.